Ok. Bueno, chicos, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo esto. Em, Acá les vamos a presentar lo que es el último laboratorio del curso de neuroanatomía del 2020. Lo que toca es el tema de pares craneales, su origen y recorrido. Normalmente este laboratorio lo hacemos por estaciones, con un asistente encargado para cada par craneal, cada grupo rota para irlos aprendiendo en orden, pero bueno, por la virtualidad tocó hacerlo diferente. Entonces vamos a intentar irnos turnando con cada parte del tema y procurar que les quede bastante claro. Dale. Entonces, bueno, como dice la guía, el objetivo general es describir el origen anatómico, recorrido y la salida del neurocráneo de los 12 nervios craneales. Los objetivos específicos son identificar el origen aparente o anatómico de cada uno de los nervios craneales, seguir el recorrido de dichos nervios craneales dentro de la cavidad del cráneo, identificar en la base del cráneo los orificios en los que se distribuye cada uno de los nervios craneales y correlacionar los nervios craneales con su principal función. Entonces, bueno, para hablar de los pares craneales, primero vamos a ver como más en detalle lo que son los núcleos de los cuales se originan estos pares. Sabemos que el primer y segundo par no tienen núcleo en el tallo cerebral, pero todos los demás, su origen real es en núcleos que se encuentran en la profundidad del tallo cerebral. Es decir, a pesar de que los vemos en la superficie saliendo del tallo, ellos se forman de núcleos que están en la parte interna de este que no se pueden observar a simple vista. Para mí, la forma más sencilla de entender esto, que es como me lo explicaron cuando estaba con ustedes aprendiendo el tema, es que los núcleos de los pares craneales es como si fueran regletas. Entonces son regletas donde se enchufan cables que posteriormente se unen y forman cada nervio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el tercer par craneal que tiene dos núcleos, entonces se enchufa en dos huequitos, por así decirlo, y esos cables se unen y forman juntos lo que ya vemos en la fosa interpeduncular como los nervios oculomotores. Y así funciona con cada uno de los pares que tienen distinta cantidad de núcleos dentro del tallo. Entonces, esta vista lateral nos permite más o menos visualizar ese concepto que les digo. Siguiente. Acá vemos básicamente un corte axial igual de tallo. Lo que más me interesa es que vean por acá lo que es el surco limitante, ¿verdad? Que ya hicimos hincapié en el laboratorio anterior. Este va a dividir lo que es los núcleos motores que se encuentran más mediales de los núcleos sensitivos que se encuentran más laterales a nivel del tallo. Siguiente. Y igualmente, acá en esta foto lo que vemos son las distintas columnas de núcleos del tallo cerebral desde atrás y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva para ver cómo están conformadas y qué significa cada uno de los grupos de núcleos. Entonces, bueno, en este esquema de la izquierda lo que vemos es esos mismos núcleos de colores que están a la derecha, solo que de una forma esquemática. En la parte superior lo que vemos es como la teoría de cada columna de núcleos y en la parte inferior eso está esquematizado para entender específicamente a qué núcleos se refieren, ¿ok? Entonces tenemos que visualizar que este esquema de la izquierda es como si yo agarrara e hiciera este corte que estoy señalando en el tallo. Estamos viendo medio tallo, ¿ok? De forma longitudinal. Entonces, ahí en línea media, que es punteada, y dice SL, lo que representa es el surco limitante. La M significa medial y la L significa lateral. Entonces, vemos medial las tres columnas de núcleos motores, luego viene el surco limitante y más lateral las tres columnas de núcleos sensitivos. Entonces, la primera columna que tenemos, que es la de color rojo, es la eferente somática general. Estos núcleos de esta columna se encargan de la inervación de músculo estriado, ¿ok? Básicamente lo que son músculos oculomotores y de movimiento de la lengua. Entonces, va a haber aquí núcleos de los pares 3, 4, 6 y 12. Y como lo pueden ver ahí de superior a inferior, tenemos el núcleo motor del tercer par,
cuarto par, sexto par y el motor del 12º par. Y acá en el dibujo de la derecha los podemos ver en rojo, ¿ok? Acá y más abajo. Y ese es el concepto para todas las columnas. Entonces, la siguiente, la amarilla, es la eferente visceral general. Esta tiene núcleos de los pares 3, 7, 9 y 10. Estos son núcleos parasimpáticos. Entonces, tenemos primero el núcleo Edinger-Westphal, que es el parasimpático del tercer par craneal, el salivatorio superior, que es el del séptimo par craneal, el salivatorio inferior, que es del noveno par craneal, y el motor dorsal del vago, que como su nombre lo dice, es del 10º par craneal. Y la última columna de los núcleos motores es la rosada, que se llama eferente visceral especial, y esta corresponde a la inervación de músculos derivados de arcos faringeos. Si recuerdan de embriología, pues principalmente son músculos relacionados con faringe y laringe, ¿verdad? Entonces, acá tienen núcleos los pares 5, 7, 9, 10 y 11. Y como podemos ver ahí más abajo, entonces es el núcleo motor del quinto par, núcleo motor del séptimo par y el núcleo ambiguo, que engloba lo que son los pares 9, 10 y 11. Posteriormente, ya del lado derecho, tenemos las columnas sensitivas. Primero está la columna aferente visceral, que tiene un componente especial y un componente general. El componente especial corresponde básicamente a gusto y son los pares 7, 9 y 10. Recordemos que el séptimo par se encarga del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua a través del nervio cuerdo al tímpano. El noveno par se encarga del gusto del tercio posterior de la lengua y el 10º par del gusto de la raíz de la lengua. Y el componente general principalmente es todo lo relacionado con control cardiorrespiratorio y corresponde a los pares 9 y 10. Todos estos pares tienen, digamos, una conexión en este núcleo, que es el del tracto solitario, que ustedes ya lo conocerán más de lo que quisieran por fisiología. Posteriormente tenemos la columna aferente somática general, ¿ok? Que esta es pues de sensibilidad de tacto, temperatura, dolor, principalmente de lo que es faringe, laringe, cara, vísceras, etcétera, ¿ok? Y acá tienen origen parte del quinto, séptimo, noveno y 10º par craneal. Y vean que ese 5 celeste lo hice bien grande para que coincida con el núcleo celeste que pueden ver ahí en el dibujo de la derecha, porque es el núcleo espinal del trigémino. Recordemos que el núcleo principal del trigémino está a nivel de puente. Sin embargo, hay núcleo espinal del trigémino casi que en todos los niveles del tallo cerebral. Es muy largo, muy grande, entonces por eso lo representé de esta manera. Y por último tenemos la columna aferente somática especial, que esta corresponde a lo que es audición y equilibrio, ¿verdad? Entonces básicamente es el octavo par craneal y lo que vamos a tener es el grupo de núcleos vestibulares y núcleos cocleares, ¿ok? Entonces básicamente eso sería, si lo correlacionan con el dibujo de la derecha, vean que los colores coinciden y así pueden comprender mejor cómo se relaciona con la ubicación exacta de los núcleos dentro del tallo. Respecto al nervio olfatorio, siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que el primer par craneal se origina del epitelio olfatorio, que está localizado en la porción posterior superior de la cavidad nasal. Esta es un área muy pequeña, pero tiene mucha cantidad de receptores olfatorios. Lo que pasa aquí es que los axones de las células olfatorias van a atravesar la lámina cribiforme del hueso etmoides y van a entrar a la fosa craneal anterior. Entonces, a cada lado de la lámina cribiforme salen las fibras nerviosas del epitelio olfatorio y producen sinapsis con el bulbo olfatorio. Siguiente. El bulbo olfatorio es este que les está señalado como moradito y en un círculo rojo. Del bulbo olfatorio hacia posterior se va a continuar con el tracto olfatorio, que este va a discurrir por la superficie orbitaria del lóbulo frontal, específicamente entre el giro recto y el giro orbital medial. Siguiente. Entonces, si seguimos el tracto olfatorio a posterior, este se va a dividir en dos, en la estría medial, en la estría olfatoria medial y en la estría olfatoria lateral. La estría olfatoria medial, esta va a contener axones que
cruzan línea media por la comisura blanca anterior, discurren posteriormente por el tracto olfatorio y van a hacer sinapsis con neuronas del bulbo olfatorio contralateral. Y la estría olfatoria lateral va a ir hacia lateral y posterior, dando inervación a las cortezas olfatorias. Esta es más larga y más voluminosa y llega a diversos territorios temporales como el hipocampo y el cuerpo amigdalino. Siguiente. Una estructura que no hay que dejar de mencionar es que cuando se sucede la divergencia entre ambas estrías, se va a generar una estructura triangular que se denomina el trígono olfatorio. Estas estructuras además son el límite anterior de lo que se llama la sustancia perforada anterior. Siguiente. Bueno, aquí les dejo en el video para que le pongan en pausa si pueden el resumen completo de la vida del primer par craneal. Siguiente. Ahora vamos a hablar del segundo par craneal, que es el nervio óptico. Siguiente. Esta se origina de las células ganglionares de la retina. Todas estas células ganglionares se unen en la porción de la retina que es el disco óptico. Entonces, si se observa una órbita abierta de manera superior, van a poder ver que ahí hay muchas estructuras inmersas en la grasa orbitaria, desde los músculos extraoculares hasta las porciones de los pares craneales, como los motores oculares, además el nervio oftálmico, el nervio óptico, etc. Siguiente. El nervio óptico se divide en 4 porciones que tenemos aquí. La primera porción es la intraocular. La segunda porción es la intraorbitaria, que va desde la salida del glóbulo ocular hasta que entra por el conducto óptico. Su trayecto va, si pueden ver, hacia posteromedial y se va a relacionar con la arteria oftálmica, que va por encima de él. La tercera porción es la intracanalicular, que va por dentro del canal óptico. Y la última porción es la intracraneal o intradural, también se le dice, que igual sigue hacia posteromedial y se une con el nervio óptico contralateral y ahí forman el quiasma óptico. Por esa estructura, por el quiasma óptico, si se recuerdan del laboratorio de la clase de teoría de vías visuales, las fibras que decusan son las de la mitad nasal de la retina. Cada uno de los dos nervios ópticos hacia el lado contrario. Bueno, posterior al quiasma, si vemos este esquemita, lo que va a seguir es lo que se denomina el tracto óptico. Este tracto se desplaza por la porción superior de varias cisternas, como por ejemplo la cisterna crural y ambiens. Esto lo que dice es que va a formar el techo de estas ambas cisternas. Luego se va a continuar hacia posterior, hacia el núcleo geniculado lateral del tálamo, formando fibras de relevo que van a ser partes de la vía visual. Luego del núcleo geniculado lateral del tálamo, vamos a tener las radiaciones ópticas. Siguiente. Las radiaciones ópticas, estas fibras visuales, van hacia las cortezas visuales. Entonces, las radiaciones tienen fibras que son anteriores, medias y posteriores. Y las anteriores tienen un trayecto que va incluso hasta la punta del asa temporal del ventrículo lateral. Estas fibras que son anteriores se denominan también como asa de Meyer. El asa de Meyer va a contener fibras que son de la mitad inferior de la retina y terminan en el labio inferior de la fisura calcarina, y eso lleva información proveniente del campo visual superior. Pero la porción directa de la radiación óptica, que es este que está aquí, va a contener fibras de la mitad superior de la retina, termina en el labio superior de la fisura calcarina y lleva información del campo visual inferior. Siguiente. Siguiente. ¿En esa? Ok, sí, ahí está bien. Ok. Bueno, esto es parte de lo que ya explicó Daniela al inicio, como la organización entre qué es somatoeferente, qué es visoreferente y demás. Esta imagen la pongo más que todo para explicar las funciones de cada uno de los nervios y
su ubicación dentro del tronco encefálico. Aquí lo que me parece muy importante es que están ambos nervios, tanto el tercero como el cuarto, que son los que voy a explicar a continuación, están ubicados específicamente en mesencéfalo, el oculomotor a nivel del colículo superior y el troclear o cuarto paracraneal a nivel de los colículos inferiores. El nervio oculomotor se compone de dos núcleos, que a diferencia de otros pares craneales son dos núcleos bastante compactos y relativamente fáciles de delimitar. El principal es el núcleo oculomotor, el núcleo motor principal, que este se va a encargar de inervar a los músculos recto inferior, recto medial, recto superior, oblicuo inferior y el elevador del párpado. Por otro lado, el otro componente del nervio oculomotor es el núcleo parasimpático accesorio o el núcleo de Edinger-Westphal, que a través del ganglio ciliar va a inervar tanto al esfínter pupilar como al músculo ciliar. Y con esto va a tener reflejos tanto de acomodación como de reflejos luminosos, tanto consensuado como directo. Siguiente. Okay. Esto es igual como para que veamos más o menos lo compactos que son estos núcleos, lo cefálico que están ubicados y el hecho que están ubicados a nivel de mesencéfalo. Siguiente. Okay, esta imagen es como para seguir ilustrando el mismo concepto, están ubicados a nivel de mesencéfalo. Vean el tercer par craneal, que es este de acá. Vean el tercer par craneal ubicado acá. Cómo está emergiendo a nivel del colículo superior, corriendo hacia directo, desplazándose hacia anterior, emergiendo entre los dos pedúnculos cerebrales. Siguiente. Okay, esta es una ilustración bastante sencilla para poder ver el recorrido intramesencefálico que hace el nervio oculomotor. El nervio oculomotor va a surgir desde el núcleo motor principal del tercer par craneal junto con el núcleo de Edinger-Westphal, va a desplazarse hacia anterior atravesando el núcleo rojo y va a emerger en la fosa interpeduncular entre los dos pedúnculos cerebrales. Siguiente. Esto es lo que ya expliqué antes. Siguiente. Ok, esa es una imagen un poco más compleja que representa lo mismo, nada más que muestra las aferencias de cada uno de estos núcleos. Aquí de lo más importante para mí es que el tercer par craneal va a recibir información de ambos hemisferios cerebrales. Si ven cada corteza cerebral, cada corteza va a enviar señales a ambos núcleos motores principales, que es este de acá, ¿verdad? Este de acá es lo que representa el núcleo motor principal. Ahora, ¿qué otras aferencias está recibiendo el núcleo motor principal del tercer par craneal? Estamos recibiendo información del colículo superior y principalmente también del fascículo longitudinal medial. Gracias a este fascículo longitudinal medial yo tengo conexiones con el cuarto par craneal, el sexto par craneal y el octavo par craneal, lo cual permite un movimiento visual conjugado más sencillo, más fluido. Ahora, el núcleo de Edinger-Westphal está ubicado a nivel posterior y este recibe información del núcleo pretectal, de ambos núcleos pretectales. Ambos se van a desplazar hacia anterior, atravesando el núcleo rojo y nuevamente van a salir a nivel de la fosa interpeduncular. Siguiente. Que esto es para explicar el reflejo luminoso, que probablemente ya lo han visto, pero básicamente se da por un estímulo que se recibe a nivel de retina y se conduce a nervio óptico. Como ya lo explicó David, el nervio óptico aparece quiasma, se sigue con el tracto óptico y esto va a llegar hasta la región pretectal, donde va a haber una conexión con el núcleo parasimpático accesorio. El núcleo parasimpático accesorio va a surgir por medio del tercer par craneal hasta contactar al esfínter pupilar y generar el reflejo luminoso, la construcción gracias al estímulo luminoso. Siguiente. Siguiente.
Ok, en esta imagen podemos ver más o menos el trayecto que realiza el tercer par craneal desde la sustancia gris periacueductal, donde es más o menos que surge este núcleo. Nuevamente vemos cómo atraviesa el núcleo rojo y va a emerger con una estrecha relación a la arteria basilar. Se va a desplazar hacia anterior, pasando lateral a los procesos clínicos posteriores, y va a tener nuevamente una estrecha relación con otra estructura vascular importantísima, la arteria carótida interna. Y más que eso, con el seno cavernoso, como ya vamos a ver más adelante, el siguiente. Una vez que pasa el seno cavernoso, ya vamos a entrar a la fisura orbitaria superior, que es su entrada a la órbita. En esta imagen, sí me gusta que veamos que el tercer par craneal va a emerger entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, lo cual da para mucha clínica más adelante. Siguiente. Esta es una imagen sagital, coronal, perdón, una imagen coronal de lo que es el seno cavernoso. Y, ok, podemos ver aquí la carótida, tanto acá como acá vemos la carótida, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que reconozcamos que el tercer par craneal va a estar ubicado en la pared del seno cavernoso, que es el que está ubicado a un nivel más cefálico. Y después de pasar por el seno cavernoso, va a ingresar a la órbita por medio de la fisura orbitaria superior. Siguiente. Okay. Esta imagen es nuevamente para que veamos cómo el tercer par craneal emerge en la fosa interpeduncular. Reconozcamos los pedúnculos cerebrales aquí. Y cómo va a estar, el tercer par craneal va a estar entre dos arterias importantes. Siguiente. Entre la arteria cerebral posterior, esta de acá, y la arteria cerebelosa superior, que recordemos que son dos ramas importantes de la arteria basilar. Siguiente. Siguiente. Sí, siguiente. Ok. Una vez que el nervio entra a la cavidad orbitaria, se va a dividir en dos partes, una rama superior y una rama inferior. La rama inferior va a inervar casi que todos los músculos de los que se encarga. La rama superior se va a encargar principalmente del recto superior y del elevador del párpado. Siguiente. Aquí lo más importante es las relaciones clínico-anatómicas que puede tener este nervio. En primer lugar, ya vimos todas las funciones que tiene el tercer par craneal, mover casi que todos los músculos extraoculares, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. Además, el elevador del párpado y los esfínteres de pupila. Entonces, lesiones de este nervio van a generar una paresis del oculomotor, ptosis palpebral y problemas para los reflejos de acomodación y luminosos. ¿Y cuáles son las razones de estas lesiones? Principalmente aneurismas de la arteria como la cerebral posterior o la cerebelosa superior, puntos en donde hay una divergencia en las arterias, donde las arterias se dividen. Son puntos donde con mayor facilidad surgen aneurismas. También herniaciones transtentoriales, como podemos ver en la imagen de la derecha, y lesiones isquémicas que son frecuentes en pacientes diabéticos. Siguiente. El cuarto paracraneal tiene un recorrido mucho más sencillo y la verdad es que tiene menos clínica. Adelante. Eso es lo que ya vimos. Ese es un núcleo que se encarga nada más de inervar al músculo oblicuo superior. Siguiente. Es meramente motor, al igual que el tercer paracraneal. Siguiente. Siguiente. Una de las características más importantes del cuarto paracraneal es que va a emerger, es el único que emerge que tiene su origen aparente a nivel posterior del tracto, del tronco encefálico. Va a emerger a nivel de los colículos inferiores y va a rodear la sustancia gris periacueductal para finalmente decusar y salir del lado opuesto. Siguiente. Ese es el recorrido aproximado que hace. Al igual que el tercer par craneal, va a terminar insertándose en la pared del seno cavernoso. Va a estar a un nivel más caudal comparado con el tercer par craneal y va a tener relaciones importantes con
otras, otras estructuras vasculares. Aquí podemos ver, por ejemplo, a la arteria cerebral posterior, que recordemos que hace un recorrido a través de ambas cisternas, tanto la crural como la cisterna ambiens. Y también va a tener relación con la cisterna basal, con la vena basal. Sí, siguiente. Aquí podemos ver lo mismo. Algo que también es importante, ambos núcleos del nervio troclear va a recibir inervación de ambos hemisferios y van a estar igualmente conectados con el fascículo longitudinal medial. Siguiente. Esta es una imagen que vi hace poco. Se puede ver bastante bien el recorrido que hace el nervio troclear. Vemos aquí los pedúnculos cerebrales, entonces sabemos que esto es anterior. Vemos cómo hace un recorrido a través de la cisterna ambiens, luego cisterna crural, y eventualmente va a seguir su recorrido muy de cerca con el tercer par craneal, juntándose en la pared del seno cavernoso. Este es uno de los nervios más pequeños y más frágiles, lo cual lo vulnerabiliza ante traumas, principalmente boxeo o golpes, accidentes donde hay un mecanismo de trauma de aceleración, desaceleración. Siguiente. Siguiente. Ahí eso es para ver nuevamente el recorrido. Aquí podemos ver que estamos en la parte posterior del tronco. Entonces, aquí es donde está emergiendo el cuarto par craneal. Y espero que vamos a reconocer que esto es el cuarto ventrículo. Siguiente. Y eso es para ver nuevamente el recorrido que termina siendo el cuarto par craneal. Siguiente. Eso es para que veamos el cuarto par craneal justo inferior al tercer par craneal en el seno cavernoso, que sería este de acá. Siguiente. Eso sería. Ok, bueno, ahora vamos a ver el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, ¿verdad? Y ok, primero es importante que recordemos que el quinto par craneal tiene su origen aparente en lo que es la cara anterolateral del puente, ¿verdad? Y ese va a ser este gordito que está acá, que va a tener dos porciones. Va a tener una porción motora, que es la más delgadita y es la que está medial, entonces ustedes se tienen que acordar que es M de motor, entonces medial, motor. Y la parte lateral es la más gorda, que es la parte sensitiva. Y eso es porque el trigémino es el que se encarga de darme básicamente toda la sensibilidad de la cara, digamos, como la parte externa de la cara. Entonces, de ahí que su raíz sensitiva sea muchísimo más gruesa que la motora. Ok, después de esto vamos a tener lo que es el recorrido. Los núcleos me los voy a saltar porque ya lo vieron con Dani antes. Entonces, el recorrido es importante que el puente, el trigémino ya dijimos que va a salir de la cara anterolateral del puente, ¿verdad? Este sale en relación con la porción petrosa del hueso temporal. Y este va a llegar y de ahí va, la parte sensitiva va a ser como una dilatación, que es esta cosa que ustedes ven acá en morado, clarito, digamos, que se le llama ganglio del trigémino, ganglio semilunar o ganglio de Gasser, ¿ok? Ese ganglio, de ahí, bueno, lo vamos a encontrar en la parte lateral del foramen espinoso, que si ustedes se acuerdan, por el foramen espinoso es por donde entra la arteria carótida, la arteria meningia media. Entonces, ustedes encuentran, digamos, como una impresión, como una bolita en las bases de cráneo a veces, y ahí es donde se sentó el ganglio del trigémino. Después del ganglio es que el trigémino se divide en sus tres ramas, que son las que conocemos como V1, V2 y V3. ¿Okay? Entonces ustedes siempre se tienen que acordar de que si ustedes se ponen la mano así, ustedes pueden tener V1, V2 y V3. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por V1. Entonces V1 es esta que ustedes ven aquí como en el morado más uva, que es la rama oftálmica. Esta va a salir de la cavidad craneana por la fosa orbitaria superior y de ahí se va a dividir en tres. Esas tres ramas son la rama frontal, que me da la inervación del músculo elevador, bueno, del elevador, del párpado superior, y también me va a dar otros dos nervios, que uno es el supratroclear y otro es el supraorbitario, que si ustedes se acuerdan, encima de la órbita teníamos dos huequitos, que eran como el foramen troclear y el foramen supraorbitario, que eran unos huequitos pequeñitos que estaban como, por decir así, donde está la ceja.
Después tenemos una rama nasociliar que me va a inervar todo lo que es la cavidad de la nariz y además me va a dar la rama infratroclear. Y después de eso vamos a tener otra rama que es la lacrimal, que tiene una porción somática y tiene una porción parasimpática que me da el ganglio pterigopalatino. ¿Okay? Entonces, recapitulando, V1 pasa por el foramen, por la fisura orbitaria superior y se divide en tres, en la rama frontal, en la rama nasociliar y en la rama lacrimal, ¿ok? Después de eso vamos a tener V2, que es la parte maxilar, que es la que ustedes tienen acá. Entonces, esa va a pasar por el foramen redondo y va a llegar a la fosa pterigopalatina, ¿ok? De ahí se va a continuar como el nervio infraorbitario. Y además me va a dar el nervio cigomático. Ese me va a inervar todo lo que es la porción sensitiva, la parte sensitiva del párpado inferior, de toda la mejilla y del labio superior, ¿ok? Y después vamos a tener la última rama, que es la V3, que es la rama mandibular. Por ahí, digamos, la rama mandibular va a salir por el foramen oval y va a llegar a la fosa infratemporal. De ahí me va a dar la parte sensitiva de todo lo que es la parte inferior de la cara y además este es el que me lleva un componente motor más predominante que me da. Esto es súper importante porque esto es con lo que ustedes comen, ¿ok? Entonces, V3 me da la inervación de los músculos de la masticación, ¿ok? Entonces, ¿ustedes con qué comen? Con V3. Y después de eso van a tener que también me inerva otros musculitos como lo son el tensor del tensor del tímpano, el músculo elevador del velo del paladar, perdón, eso siempre se me confunden, y el vientre anterior del digástrico, ¿ok? Y ok, después vamos a tener lo que es el nervio abducens. El abducens es el sexto par craneal. Entonces, acuérdense que el abducens es este que sale aquí, que va a salir superior a la pirámide en el surco bulbopontino. Entonces, este va a salir de ahí y se va a ir hacia superior y se va a meter por un lugar que es, bueno, como por un canal que se conoce como el canal de Dorelo, ¿ok? Recuerden que antes de salir, al abducens le va a dar la vuelta el nervio facial, que eso es lo que después vamos a ver. Bueno, ahora Mari los va a explicar súper bien y súper bonito. Pero bueno, aquí está esta imagen para que ustedes se acuerden que el abducens tiene una relación con el facial. Ok, entonces, recapitulando en lo que era el recorrido, entonces sale del surco bulbopontino, se va hacia anterior y se va a meter a un lugar que se llama el canal de Dorelo. Ok, el canal de Dorelo es como una porción que se forma entre la parte lateral de la silla turca y la porción medial del peñasco del hueso temporal. Y ahí se forma como, se hace como una cosa así, y aquí arriba se pega como un ligamento que se conoce como el ligamento de Gruber, ese se le pone como, o el ligamento era el petroesfenoideo. Entonces, él se mete por ahí, por ese tunelcito, y de ahí va a ir, digamos, de ahí se va a meter a lo que es el seno cavernoso. Entonces, ustedes tienen que acordar que el seno cavernoso en la pared había unos pares craneales que ya han visto unos con Jordan, y el sexto par craneal, es el que va a la par de la carótida interna. Entonces, él está ahí nadando en la piscina del seno cavernoso junto con la arteria carótida. Y entonces, después, va a llegar a la órbita, se va a meter igual por el foramen orbitario superior, como el que un poco como V1, que fue lo que vimos ahora, y me va a llegar a inervar el recto lateral. Entonces, el par craneal 6 es el que hace que ustedes puedan alejar sus ojitos de la nariz, ¿ok? Entonces son los que ustedes usan para abducir el ojo, ¿ok? Entonces lo hacen para allá, se aleja de la nariz. Y eso sería el abducens. Ok, entonces, ahora vamos a hablar del nervio facial. Primero que nada, tenemos que recordar que todo nervio va a tener su origen aparente y su origen real. En el caso de tanto el nervio facial como el nervio vestíbulo-coclear, este origen aparente es en el surco bulbopontino. Entonces, ya vimos con Dani que el nervio abducens es este que está aquí, mucho más hacia medial. El siguiente que vamos a tener es el nervio facial, que al igual que en el caso del trigémino, podemos ver que tiene dos ramas, una gordita y una más delgada. La que es más gordita es la motora y también está más medial, mientras que la más delgada se va a encargar de llevar todo lo que es la parte sensitiva y sensorial. Y por último, en el surco, lo más lateral que tenemos va a ser el vestíbulo coclear.
Entonces, esos son esos dos orígenes aparentes. Siguiente. Ahora, para hablar ya del origen real. En el caso del nervio facial, tenemos 3 o 4 núcleos dependiendo de la literatura que se consulte. El primer núcleo va a ser este, que es el núcleo motor del nervio facial, el cual va a tener básicamente las fibras eferentes viscerales específicas que ya vimos con Dani, que van a salir, y como podemos ver, están rodeando a el núcleo del nervio abducens, como yendo detrás del colículo facial. Ellos bordean todo el núcleo abducens y posteriormente salen por su origen aparente. Otro de los núcleos que vamos a tener es el que está en esta parte, el núcleo salivatorio superior, el cual va a llevar básicamente fibras parasimpáticas para la inervación de glándulas salivatorias y lacrimal. Y ese es el que está diciendo. Ese es el que algunas personas dividen en dos núcleos. Y por último tenemos el núcleo del tracto salitario, que va a llevar la parte del gusto a los 2/3 anteriores de la lengua, como ya también mencionó Dani. Siguiente. Ok, entonces, para ver un poco de recorrido, vamos a guiarnos primero que nada con la parte motora. Sale desde un núcleo, rodea al abducens y sale por su origen aparente. Pasa por el ángulo pontocerebeloso y se mete o se introduce en el canal auditivo interno junto con el vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. Dentro de este canal, él va a entrar a lo que se conoce como el canal facial o el conducto facial. Este conducto facial va a tener varias partes, pero en su primera parte, cuando el nervio gira o forma como una rodilla, aquí vamos a encontrar un ganglio que se conoce como el ganglio geniculado. De este ganglio va a salir una de las ramas, que es el nervio petroso mayor, como se conoce actualmente, el cual va a ir directamente a inervar todo lo que es la glándula lacrimal y las glándulas nasales y palatinas, para toda la parte de la mucosa nasal, más que todo para secreción de estas glándulas. El resto del nervio va a continuar descendiendo por el canal facial hasta finalmente salir a través de lo que es finalmente salir por el foramen estilomastroideo, donde va a tener un trayecto extracraneal muy pequeño antes de penetrar la glándula parótida, o en realidad antes de que la glándula parótida rodee el nervio, porque el nervio se crea antes de la glándula. Y una vez en la glándula se va a dividir en una división superior o temporofacial. Pasar a la siguiente imagen un segundo. Okay. Sí, una división superior o temporofacial, como podemos ver aquí, que va a tener una rama temporal, una rama cigomática, y una división inferior o cervicofacial, que va a tener una rama bucal, mandibular y una cervical. Y para lo que podemos ver aquí en color celeste, son unas aferencias que van a viajar, que van a dar la parte sensitiva del pabellón auricular, en la parte más lateral, y estas van a ir hacia el núcleo espinal del trigémino. Y por último, devuélvete un segundo, a la anterior. Por último tenemos el nervio cuerda del tímpano, el cual va a pasar por una fisura que se conoce como la fisura de Glaser, y de ahí va a ir a inervar lo que son principalmente el núcleo, el ganglio submandibular, para ir a inervar las glándulas sublingual y submandibular. Fisura de Glaser o petrotimpánica. Y ya, seguí con el siguiente. Esta imagen es solo para repasar un principio muy importante. En el núcleo motor del nervio facial específicamente, podemos dividirlo según la parte que va a estar inervando la porción superior de la cara y la que está inervando la porción inferior. En el caso de la porción superior de la cara, esta va a estar recibiendo simultáneamente inervación de ambos hemisferios cerebrales. Esto quiere decir que al tener una lesión en uno de los dos hemisferios, este núcleo motor sigue recibiendo la inervación del otro hemisferio contralateral, por lo que en una parálisis facial central, la persona sigue pudiendo mantener la movilización de la porción superior de su cara. En el caso de una parálisis facial periférica, como lo que daña es el nervio como un todo cuando va saliendo del núcleo,
la parálisis va a ser completa, por lo que la persona no puede mover ni la parte inferior ni la parte superior de su cara. Okay. Y bueno, ahora para ver el vestíbulo coclear. Siguiente. El vestíbulo coclear básicamente es un nervio muy interesante porque puede convertir los estímulos sonoros en ondas mecánicas vibratorias en el oído medio para después convertirlos en señales electroquímicas que van a ser procesadas a nivel del cerebro y que van a permitir que uno interprete el sonido. Y además de eso tiene que ver con la parte del equilibrio. Entonces, para comenzar con la porción vestibular, que es un poco más corta. El vestíbulo, entonces, la porción vestibular va a estar dada por lo que es el utrículo y el sáculo, y por los canales semicirculares, que van a dar información de los movimientos y de la posición de la cabeza. En el caso del utrículo, principalmente en el eje horizontal, y el sáculo principalmente en el eje vertical. Toda esta información va a estar siendo reunida en un primer ganglio, que es el que tenemos aquí, que se conoce como ganglio vestibular o de escarpa. Entonces, desde este primer ganglio, la raíz nerviosa va a continuar, se va a unir a la coclear, formando el nervio vestíbulo coclear, el cual va a seguir su recorrido por todo el canal auditivo interno y finalmente va a llegar al tallo cerebral. Una vez en el tallo, como podemos ver en esta imagen, vamos a tener 4 núcleos vestibulares. Van a ser un núcleo medial, uno lateral, uno superior y uno inferior, los cuales van a llevar la información a diferentes áreas. Siguiente. Entonces, esto es solamente en general para que podamos ver cómo esta información puede ir al cerebelo, específicamente a la porción flóculo-nodular, puede ir directamente a la médula a través de los tractos vestíbulo-espinales, puede ir a través del fascículo longitudinal medial a comunicarse con los núcleos encargados de los movimientos oculares para coordinar los movimientos oculares con los movimientos cefálicos, o puede ir a la corteza vestibular propiamente. No, la anterior. Perdón. Bueno, la anterior a esta. Esa. Y en el caso de la parte coclear, lo que tenemos es que los cilios van a integrar esta señal que va a ir a un ganglio que se encuentra en esta zona, que es el ganglio de Corti o ganglio coclear. Esta sería la primera neurona, después se continúa, al igual que el caso anterior, se unen en un solo nervio que va a ir hacia el tallo. Siguiente. Y la que sigue. Y bueno, una vez en el tallo, su recorrido es bastante complejo, pero en términos bastante generales, tenemos que hay 2 núcleos cocleares, uno anterior y uno posterior. Estos van a ir hacia el cuerpo trapezoidal y núcleos olivares y van a ascender por lo que es el tracto lemniscal lateral hacia los colículos, el colículo inferior, y de los colículos inferiores van a ir hacia el cuerpo geniculado medial en tálamo, donde va a estar, bueno, la segunda neurona a nivel de los núcleos cocleares y la tercera a nivel del cuerpo geniculado medial del tálamo. Y de ahí va a continuar hacia la corteza auditiva, que se encuentra principalmente en lo que es el giro temporal superior, en las áreas 41 y 42 de Brodmann, y de ahí va a continuar hacia las áreas de asociación. Y en resumidas cuentas, muy resumidas cuentas, esto es el 7º y el 8º par craneal. Ok, y ahora vamos a ver el nervio glosofaríngeo, que es el 9º. Es importante que acá, en esta parte, el 9º, el 10º y el 11º par craneal, estos son los pares craneales retroolivares. Entonces, si ustedes se acuerdan, tenemos el tallo, ¿verdad? Tenemos 2 pirámides, tenemos 2 olivas y hay un surco preolivar y un surco retroolivar. Entonces, estos son los 3 pares craneales que van a salir retroolivares, ¿ok? Entonces, importante que estos pares, si ustedes ven, salen como un montón de pelitos y después esos pelitos se unen y forman el nervio, ¿ok? Entonces, en realidad son un montón de fibras separadas que hasta después de que salen, se unen. Y es importante que estos 3, van a irse hacia anterior y hacia lateral y van a salir de cráneo por el foramen yugular, acompañados del seno petroso inferior y el seno sigmoideo. Ok. Entonces, este es el primero, el que sale más arriba, ¿verdad?
Entonces, vamos a tener que, me va a dar la parte sobre todo, bueno, es mixto, ¿verdad? Pero me va a dar la parte motora de lo que es el músculo estilofaringeo, y me va a formar junto con el vago el plexo faríngeo. Y además lleva fibras parasimpáticas que van a hacer relevo en el ganglio óptico. Entonces, de ahí también van a salir unas que me van a inervar la glándula parótida, que es esta que estamos viendo aquí. Y después me va a dar la inervación del tercio posterior de la lengua, del seno carotídeo, de la mucosa del oído medio, de la trompa auditiva, de la faringe, de la amígdala y, bueno, ya hablamos del tercio posterior de la lengua. Eso sería más o menos ese nervio. Y aquí está el foramen por donde es que salen. Ok, ahora vamos a ver lo que es el nervio vago, ¿verdad? Bien. Acá de nuevo podemos ver lo que es el origen aparente de este nervio, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá, ay, perdón, me equivoqué de control. Acá estas raícitas que acabo de marcar en rojo, creo que ahí se ve. Recordemos que sale, al igual que el nervio que acaba de explicar Dani, sale en el surco retroolivar y de superior a inferior es el segundo. Entonces así es como lo podemos identificar en su origen aparente. Siguiente. Y acá básicamente podemos ver que es un nervio muy largo, es el más largo de los nervios craneales y alcanza muchísimos objetivos. Bueno, recordemos que su origen real estaba en 4 núcleos: el motor dorsal del vago, el ambiguo, el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del trigémino. El origen aparente ya lo vimos. Y ahora acá podemos ver cómo alcanza múltiples regiones cervicales, torácicas y abdominales. A nivel motor, básicamente inerva músculos de la faringe y laringe. En cuanto a aferencias, tiene señales sensitivas que vienen desde la parte digestiva, desde la laringe y, muy importante, desde el cuerpo carotídeo, ¿verdad? Esto es de lo más relevante de este nervio. Y en cuanto a su componente parasimpático, ¿verdad? Del motor dorsal del vago, va a dar inervación de este tipo a nivel de tórax y abdomen a múltiples objetivos. Y siguiente. Al igual que el nervio glosofaríngeo, sale también por el foramen yugular, que ahí lo vemos marcado en rojo. Y recordemos que viaja dentro de la vaina carotidia, en la parte posterior específicamente. Y básicamente eso es lo más importante de este nervio. Okay, bueno, con respecto a los últimos 2 pares, son mucho más cortos y más fáciles de aprenderse. El primero, bueno, el 11º par craneal sería el nervio espinal o nervio accesorio nada más. ¿Okay? Siguiente. Entonces, bueno, lo primero es que el nervio accesorio es un nervio que es visceral especial, o también se le conoce como motor branquial, ¿verdad? Porque va a inervar muchos de los músculos de cuello. ¿Okay? Entonces, el nervio accesorio tiene 2 raíces, una raíz que es craneal y otra que es espinal. Una para cada uno de los núcleos de los que se origina. ¿Okay? Entonces la raíz craneal se origina a partir de la porción más caudal del núcleo ambiguo. Acordamos que el núcleo ambiguo también le da al noveno y al décimo, ¿verdad? Y por ahí salen estas raíces a partir del surco retroolivar, y al igual que como el décimo y el noveno par craneal. ¿Okay? Mientras tanto, las raíces espinales salen de los segmentos cervicales de C1 a C5. ¿Okay? Específicamente en el núcleo espinal accesorio. Que el núcleo espinal accesorio son las columnas centrales de la lámina 9 Rexet en las astas anteriores de esos segmentos cervicales de la médula. ¿Okay? Entonces, ese es el origen verdadero del nervio, el núcleo espinal accesorio de la raíz espinal. Y esas raíces salen por el surco lateral de la médula espinal, ahí a ese nivel cervical, y tienen que ascender e introducirse en el foramen magno, ¿verdad? Para unirse con las raíces craneales y salir por el foramen yugular, al igual que como el noveno y el décimo par craneal. ¿Okay? Ya después del foramen yugular, esa raíz craneal, bueno, esas fibras craneales se separan y van a inervar músculos de la laringe. Mientras tanto, las fibras que son espinales, que son más motoras,
lo que van a ir a hacer es inervar el esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ahí, bueno, ahí les marco el foramen yugular, ¿verdad? Que ya habíamos visto con los otros nervios. Y acordarnos eso, que los músculos que van a inervar son el trapecio, ¿verdad? En las fibras que son más superiores, y el esternocleidomastoideo. Entonces, el trapecio, esas fibras superiores van a hacer elevación de hombro, mientras que el esternocleidomastoideo, cuando se contrae, rota la cabeza hacia el lado contralateral. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que tiene una lesión, digamos que del nervio accesorio derecho, esa persona va a tener debilidad para hacer elevación de ese hombro, del hombro derecho, y va a tener problemas para rotar la cabeza hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, eso es importante para la parte de clínica. ¿Okay? Siguiente. Por último, el nervio hipogloso, el 12º par craneal. Siguiente. Lo que tenemos que acordarnos es que es un nervio somático motor, ¿verdad? Entonces es completamente motor, y como la mayoría de esos nervios, los núcleos que corresponden a estos nervios están muy en línea media. ¿Okay? Entonces el origen verdadero del nervio sería el núcleo hipogloso, que acordémonos de la clase de anatomía macroscópica de tallo, que ese núcleo del hipogloso hace una impresión en el piso del cuarto ventrículo, ahí en la fosa romboidea, y que ahí les marco como el trígono hipogloso. ¿Okay? Entonces, ese es el origen del nervio. Tira fibras hacia anterior que van a emerger en el surco preolivar. ¿Okay? Es el único nervio que emerge a nivel del surco preolivar. Acordemos que está posterior a las pirámides, pero anterior a las olivas, ¿verdad? Que son igualmente, sale como fibras nerviosas que se unen para formar el nervio. ¿Okay? Y ese nervio va a ir a buscar el canal del hipogloso. Siguiente. Entonces, el canal de la hipoglosa, ahí se los marco como esa flecha, ¿verdad? Que está atravesando. Entonces, entra por el canal del hipogloso medial a los cóndilos occipitales que se articulan con el atlas, ¿verdad? Y sale lateral a ellos, a un espacio que se llama espacio retroestilio porque está posterior a la apófisis de estiloides. Y de ahí se va a dirigir hacia anterior e inferior, va a pasar lateral a la arteria carótida externa y va a ser como ese asa o como esta media vuelta, ¿verdad? Que se ve ahí en la imagen, porque tiene que ir a inervar los músculos de la lengua, algunos músculos de la región infraoidea y el músculo genioideo. Entonces, es ese que les marco en verde en el esquema, ¿verdad? Y con respecto a los músculos de la lengua que inerva todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palato grosso, ¿verdad? Lo cual lo hace un poco más fácil de aprenderse. Y por lo tanto, una persona con una lesión de este nervio, ¿verdad? Lo que pasaría sería que degenera debilidad de los músculos de ese lado de la lengua. Por lo tanto, la lengua se dirigiría hacia el lado del nervio que está lesionado. Entonces, como nosotros nos enseñaron, es que imaginarse la lengua como si fuera una carreta, donde si una de las ruedas de esa carreta se daña, esa carreta, si sigue moviéndose, va a girar hacia el lado de la rueda de la carreta que tiene mala, ¿verdad? Igualmente con la lengua, ¿verdad? Con el nervio hipogloso. Se le pide a la persona que protruya la lengua y, por ejemplo, si tiene el nervio hipogloso derecho dañado o con alguna lesión, esa persona, la punta de la lengua se dirigiría hacia la derecha también. ¿Okay? Entonces, básicamente eso sería del nervio hipogloso. Y con eso terminamos los pares craneales. Entonces, yo creo que en la siguiente salen las fuentes de las imágenes estas son las fuentes de las imágenes que sacamos para la presentación. Siguiente. Y estos son los asistentes que estuvimos participando hoy en la clase. ¿Okay? Muchísimas gracias.